Bienvenidos a Peseteros del Morbo. Peseteros del Morbo. Final del trayecto. Título: La guerra sin fin entre Irán, Israel y Estados Unidos. Hoy vamos a profundizar en uno de los conflictos más complejos, silenciosos y peligrosos de la política internacional: la rivalidad permanente entre Irán, Israel y Estados Unidos. No se trata de una guerra tradicional como las del siglo XX, con frentes claros, ejércitos enfrentados continuamente y tratados de paz al final. Esta es una guerra distinta. Es una guerra larga, estratégica y muchas veces invisible. Se libra con sanciones económicas, espionaje, operaciones encubiertas, ataques indirectos, propaganda, ciberataques y conflictos en terceros países. Por eso muchos analistas la describen como una guerra en la sombra. Para entender por qué existe este conflicto hay que retroceder varias décadas en la historia. Hasta finales de los años 70, Irán era uno de los aliados más importantes de Estados Unidos en Oriente Medio. El país estaba gobernado por el Shah Mohammad Reza Pahlavi, un monarca respaldado por Washington que mantenía una relación estrecha con Occidente. Durante ese periodo, Irán también mantenía relaciones discretas pero estables con Israel. Todo cambió en 1979 con la Revolución Islámica. Un movimiento liderado por el ayatolá Ruhollah Jomeini derrocó al Shah y estableció un sistema político basado en la República Islámica. El nuevo régimen cambió completamente la política exterior iraní. Estados Unidos pasó a ser considerado el gran Satán por el nuevo gobierno revolucionario. Israel fue declarado un estado ilegítimo y enemigo. Desde ese momento, la confrontación ideológica, política y estratégica comenzó a crecer. Uno de los primeros grandes choques entre Irán y Estados Unidos ocurrió ese mismo año, cuando estudiantes revolucionarios tomaron la embajada estadounidense en Teherán y mantuvieron a 52 diplomáticos como rehenes durante 444 días. Aquella crisis marcó el inicio de décadas de desconfianza profunda entre ambos países. Mientras tanto, Israel observaba con preocupación el surgimiento de un nuevo poder regional que no solo rechazaba su existencia, sino que además buscaba expandir su influencia en todo Oriente Medio. A partir de los años 80, Irán comenzó a desarrollar una estrategia muy particular para apoyar a grupos aliados fuera de sus fronteras. En lugar de enfrentarse directamente a sus enemigos, Irán fortaleció redes de milicias y organizaciones armadas en distintos países. Uno de los ejemplos más importantes es Hezbollah, en Líbano. Este grupo chií, apoyado por Irán, se convirtió con el tiempo en una de las fuerzas militares no estatales más poderosas del mundo. Hezbollah ha tenido múltiples enfrentamientos con Israel y es considerado por el gobierno israelí como una de las mayores amenazas en su frontera norte. Irán también ha apoyado al gobierno sirio durante la guerra civil en Siria, ha respaldado a milicias chiíes en Irak y ha mantenido vínculos con grupos armados en Gaza como Hamas y la Yihad Islámica. Con esta red de aliados, Irán ha construido lo que algunos analistas llaman un arco de influencia, que se extiende desde Irán hasta el Mediterráneo. Para Israel, esta expansión representa un peligro estratégico enorme. Desde su perspectiva, Irán intenta rodear al país con fuerzas hostiles que podrían atacar desde diferentes frentes en caso de guerra. Pero hay un tema aún más sensible: el programa nuclear iraní. Desde hace décadas, Irán ha desarrollado tecnología nuclear que, según el gobierno iraní, tiene fines civiles, como la producción de energía. Sin embargo, muchos países, especialmente Israel y Estados Unidos, temen que el verdadero objetivo sea desarrollar armas nucleares. Si Irán lograra construir una bomba nuclear, el equilibrio de poder en Oriente Medio cambiaría radicalmente. Israel nunca ha confirmado oficialmente que posee armas nucleares, pero se cree ampliamente que tiene un arsenal nuclear propio. Desde la perspectiva israelí, permitir que Irán también tenga armas nucleares sería una amenaza existencial. Por eso Israel ha llevado a cabo durante años una estrategia secreta para frenar el programa nuclear iraní. Esta estrategia
Ha incluido sabotajes en instalaciones nucleares, ciberataques muy sofisticados como el famoso virus Stuxnet y el asesinato de varios científicos nucleares iraníes. Muchos de estos ataques nunca han sido reconocidos oficialmente, pero múltiples investigaciones periodísticas y reportes de inteligencia han señalado la participación de Israel. Estados Unidos, por su parte, ha utilizado principalmente herramientas económicas y diplomáticas para presionar a Irán. Durante décadas, Washington ha impuesto sanciones económicas muy severas contra el gobierno iraní. Estas sanciones han afectado profundamente la economía del país, limitando su acceso al comercio internacional, al sistema financiero global y a la exportación de petróleo. El objetivo de estas sanciones ha sido obligar a Irán a limitar su programa nuclear y reducir su influencia militar en la región. En 2015 ocurrió un momento histórico. Después de años de negociaciones, Irán y varias potencias mundiales firmaron el llamado Acuerdo Nuclear. En ese acuerdo, Irán aceptaba limitar su capacidad de enriquecimiento de uranio, reducir sus reservas de material nuclear y permitir inspecciones internacionales estrictas. A cambio, muchas sanciones económicas serían levantadas. Durante un tiempo, el acuerdo redujo considerablemente la tensión internacional. Sin embargo, en 2018 Estados Unidos decidió retirarse del pacto y reinstauró las sanciones contra Irán. La decisión provocó una nueva escalada de tensión. Irán comenzó a alejarse progresivamente de los límites del acuerdo nuclear, aumentando nuevamente su capacidad de enriquecimiento de uranio. Mientras tanto, la confrontación indirecta entre estos tres actores continuó en distintos escenarios. En Siria, Israel ha realizado cientos de ataques aéreos contra posiciones vinculadas a Irán y sus aliados. El objetivo es evitar que Irán establezca bases militares permanentes cerca de la frontera israelí. En el Golfo Pérsico ha habido ataques misteriosos contra petroleros y barcos comerciales. En Irak, milicias respaldadas por Irán han atacado bases donde estaban estacionadas tropas estadounidenses. También ha habido enfrentamientos en el ámbito cibernético, donde ataques informáticos han intentado sabotear infraestructuras, sistemas energéticos y redes de información. Uno de los momentos más tensos ocurrió en enero de 2020. Estados Unidos lanzó un ataque con drones cerca del aeropuerto de Bagdad, que mató al general iraní Qasem Soleimani, uno de los comandantes militares más poderosos e influyentes de Irán. Soleimani era considerado el arquitecto de la estrategia regional iraní. Su muerte llevó a muchos analistas a pensar que una guerra directa entre Estados Unidos e Irán era inminente. Irán respondió con ataques con misiles contra bases militares estadounidenses en Irak. Aunque no se produjo una guerra abierta, el episodio mostró lo cerca que el conflicto puede estar de escalar. A pesar de todo esto, ninguno de los tres actores parece querer una guerra total. Una guerra directa entre Irán, Israel y Estados Unidos tendría consecuencias enormes. Podría provocar una crisis energética global, cerrar rutas comerciales clave como el Estrecho de Hormuz, desestabilizar a muchos países de Oriente Medio e incluso arrastrar a otras potencias internacionales al conflicto. Por eso, en lugar de una guerra abierta, lo que existe es un equilibrio muy frágil. Un equilibrio basado en la disuasión, en ataques limitados y en cálculos estratégicos constantes. Cada acción se mide cuidadosamente para evitar provocar una escalada imposible de controlar. Pero ese equilibrio es extremadamente inestable. Cada crisis en Gaza, cada ataque en Siria, cada avance en el programa nuclear iraní o cada incidente militar en el Golfo Pérsico puede aumentar el riesgo de un enfrentamiento mayor. Por eso muchos expertos creen que esta rivalidad seguirá siendo uno de los conflictos centrales del siglo XXI. No es simplemente una disputa entre tres países. Es una lucha por poder, seguridad, influencia regional y supervivencia política. Y mientras ninguna de las partes esté dispuesta a renunciar a sus objetivos estratégicos, esta guerra, aunque a veces invisible, seguirá formando parte del escenario internacional. Una guerra que no siempre aparece en los titulares, pero que nunca termina realmente. Solo cambia de forma.